Buenas tardes, muchas gracias por venir, Eric, a esta entrevista. Es un honor, un gusto tenerte aquí. Estamos en la casa de un amigo aquí en Cuauhtémoc. Es un día con mucho viento. Unos amigos están allá arriba esperando a que terminemos la entrevista, entonces te voy a pedir que todos los sonidos que se escuchen de ambiente pues son también parte de la entrevista. A veces puede ser la confirmación de un mensaje o un sonido, entonces Claro, claro. lejos de molestarnos es parte de la entrevista y pues me gustaría preguntarte, Eric, para platicar un poquito acerca de ti. ¿Quién es Eric? Bueno, buenas tardes, Emanuel. Muchas gracias por el espacio y qué placer coincidir contigo esta tarde. Y bueno, ¿quién es Eric? Qué gran pregunta y qué simple al mismo tiempo, ¿no? Difícil y complicada, porque bueno, mi nombre es Eric, ciertamente, pero conforme vamos creciendo en la espiritualidad, conforme vamos creciendo más que en la espiritualidad, en el autoconocimiento, te vas dando cuenta que yo no soy Eric. Que Eric es el nombre que recibo al momento de nacer, que es un nombre que yo no elegí, en teoría, conscientemente, y que yo soy algo más que un nombre. Porque el nombre es algo que yo tengo, pero yo no soy mi nombre. Yo soy más que eso. Yo no soy las cosas que tengo. Yo no soy las cosas que hago tampoco, ni soy las cosas que piensan de mí. Y si no soy eso, entonces ¿quién soy? Porque si yo dejara de tener en este momento mis pertenencias, mi nombre, si yo no tuviera nombre, seguiría siendo alguien. Si yo no tuviera brazos y pies, seguiría siendo ese alguien. Entonces, ¿quién es ese alguien que vive aquí adentro? Vive adentro de mí, hay un ser, ¿no? Es cuando empezamos a hablar del ser. Y eso que vive adentro de mí, bueno, de acuerdo, yo trabajo con el Solking, que es el sincronario o calendario de las 13 lunas, que me describe como una semilla cristal. Y yo estoy muy de acuerdo con ello. Soy un ser que vino al planeta, que vino a este mundo, que encarné en este cuerpo con el propósito de explorar. Estoy aquí explorando el mundo para conectar con las cosas espirituales y conectarlas con la tierra. Es decir, para poner en práctica las cosas espirituales. Soy una semilla cristal. Las semillas estamos aquí buscando la sabiduría, la conciencia, el florecimiento, el buscar el lugar en donde poder florecer y ayudar a los demás a florecer, principalmente en conciencia, porque mientras no florezcamos en conciencia, vamos a andar floreciendo erráticamente. Es decir, mientras yo no sea consciente de quién soy, voy a querer florecer en una relación de pareja llenando mis vacíos emocionales. Voy a tener un empleo que va a llenar mis vacíos de la infancia en lugar de llenar lo que mi alma realmente vino a trabajar. Entonces, eso pudiera decirte que soy. Soy una semilla que está aquí para compartir. Yo siempre digo que vine a compartir y a recibir. Vine a compartir el amor en muchas facetas, en muchas formas, y a recibir amor también. Para eso estoy aquí. O eso soy. ¿Dónde naces? Soy originario de aquí, del estado de Chihuahua. Nací en una población que se llama El Terrero Namiquipa, pero realmente viví los primeros 15 años de mi vida en Sotomaines o Santa Ana Namiquipa, y posteriormente, a partir de los 15 años, me vengo a estudiar la preparatoria aquí en Ciudad Cuauhtémoc. Posteriormente estudio la carrera que yo estudié. Bueno, primero estudié un poco de diseño gráfico, hasta llegué hasta tercero o cuarto de la carrera, y luego entro a estudiar ingeniería en gestión empresarial. Y pues tengo ese título de ingeniero en gestión empresarial, pero no es a lo que me dedico actualmente, ¿no? La vida, los procesos me fueron llevando a la búsqueda de mí mismo. Y la búsqueda de mí mismo se dio en diferentes medios, ¿no? Se dio en grupos de alcohólicos anónimos, se dio en medicinas, en plantas de poder, se dio en muchas cosas. Y el día de hoy me dedico un poquito a compartir. En esa búsqueda fui descubriendo que hay infinidad de herramientas. Yo las busqué porque yo las necesitaba sanarme. Pero en ese conocimiento me fui dando cuenta de que era digno de que estuvieran en manos de más personas, de que yo no quería que otras personas sufrieran tanto como yo, y quise de algún modo empezar a compartir esas herramientas. ¿Terminas la carrera? ¿A qué edad? Yo terminé de estudiar gestión empresarial a los 29 años de edad, un poco más retrasado de lo normal, porque había estudiado primero una parte de diseño gráfico que no terminé la carrera. Entonces a los 29 años me hago ingeniero en gestión empresarial. Para cuando me titulo,
justo tenía meses de haber pasado por una separación de un matrimonio. Y fue justamente en esos procesos de separación cuando empieza mi búsqueda, ¿no? Entonces, alrededor de los 29 años de edad. 29 años de edad, ¿inicia tu búsqueda espiritual o es que ya había unos antecedentes como de...? Bueno, Emanuel, qué buena pregunta. Siento que muchas personas traemos justo la semillita desde la infancia, ¿no? Desde niños. Porque mi mamá, bueno, mis abuelos eran muy, muy católicos. Tan católicos que mi mamá crece, yo así lo veo, no me lo ha dicho, pero así lo veo, como un poco resentida con mis abuelos. Al grado de que a nosotros nunca se nos inculcó la religión tan estrictamente como la practicaban nuestros abuelos. Yo hice una primera comunión, una confirmación, pero mi mamá nunca iba a misa, ni nos llevaba, ni mucho menos, ¿no? Sin embargo, a mí desde niño me nacía ir a misa. Yo por voluntad propia fui y pregunté a la iglesia que yo quería ser un acólito o monaguillo, ¿no? Y desde niño empecé a ir todos los días, yo iba a misa. Por pura voluntad, ¿no? Porque a mí me nacía y yo veía el mundo eclesiástico y la vida del sacerdote y cómo era como un guía y ese líder y que se ponía sus sotanas y todas esas cosas místicas para mí. Me llamaba la atención y bueno, fui a 3 preseminarios porque yo quería ser sacerdote. ¿Qué edad tenías? Desde de los 10 a los 15 años más o menos se dio ese proceso, jovencito. Que fue cuando yo me vine a vivir a Ciudad Cuauhtémoc. Ya estando aquí en Cuauhtémoc se me complicaba un poco como logísticamente, ¿no? Moverme al centro de la ciudad, esas cosas. Me despegué un poquito de la religión y fue cuando me enamoro, supuestamente me enamoro y me caso y suceden estas cosas. Pero yo desde niño ya tenía como esa intención de... Era la decisión entre ser sacerdote o ser seminarista, entrar al seminario, te enamoraste. Entonces es como, o me hago sacerdote o sí, hago una familia. Después de ir al preseminario, te digo, sí me llamaba mucho la atención, me gustaba, pero justo cuando termino la secundaria, y que fue cuando había vivido el preseminario, nos venimos a vivir a Cuauhtémoc, me despego un poquito del sacerdote que era mi guía espiritual, que aparte se da también, por algo pasan las cosas, ¿no? Al mismo tiempo de que yo me vengo para acá, el sacerdote lo cambian también a otra población, pero a los meses de que lo cambian, él muere. En un accidente, entonces me quedo como sin un guía espiritual. Se me complica un poco también estar yendo como a las misas y eso, porque mi familia no iba y yo no tenía vehículo. En la colonia donde vivíamos aún no había transporte urbano en esos años, era como el 2000 por allá. Entonces es por ello que me empiezo a despegar un poco de la religión y bueno, ya entro a la preparatoria, vienen las emociones, viene la adolescencia, el gusto por el sexo opuesto y bueno, termino pues enamorándome y casándome, etcétera, ¿no? ¿Te casaste? Sí, me caso a los 21 años de edad me casé. A los 23 nace mi hijo Eric Alan. 2 a 3 años después 2 años después nace mi hija Zoe Fernanda. Actualmente tienen 9 y 12 años de edad mis hijos, pero yo tengo poco más de 7 años que me separé de la mamá de ellos. Cuando se da esa separación, yo cometí un error, ¿no? Y ahora sí que voy a abrirme tal cual soy, sin miedo. Yo aprendí a que debo aceptar lo que soy, porque gracias a ello soy quien soy. Y bueno, después de esa separación entré luego en una relación de pareja. Al mes de que me separo yo ya tenía otra pareja, ¿no? Que para mí era como mi salvador, porque me estaban dando lo que no tenía, ¿no? Que yo me sentía, wow, ¿no? O sea, aquí sí me valoran. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que bueno, esa relación resultó en medio año más tormentosa que los 7 años de matrimonio, ¿no? Terminó súper mal. Y es cuando empiezo a buscar ayuda. Le digo a un amigo que yo sabía que iba a un grupo de autoayuda, oye, necesito ayuda, llévame a donde tú vas. Porque yo incluso me había ido un mes a Estados Unidos huyendo de los problemas que tenía aquí. Me andaban queriendo golpear, me seguían, cosas de ese tipo. Estaba muy tóxica mi vida. Es así que llegó un grupo de los que denominados cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos. Aquí en Cuauhtémoc se llama Guerreros Luz y Esperanza, donde de algún modo empieza mi despertar de conciencia y empiezo a descubrir cuáles son mis heridas del alma, que yo arrastraba desde mi infancia y que venía queriendo tapar. Fue cuando entendí que yo estudié negocios, porque de niño veía siempre batallar a mi mamá. Yo nunca le pedía dinero porque me daba vergüenza pedirle, porque sabía que ella sola con 3 hijos no nos podía dar dinero. Y siempre crecí como, no carente, pero sí sediento o sea, yo sabía que Santo Claus siempre me iba a traer algo,
Pero lo que él quisiera, yo no le podía pedir. O sea, le pedía, pero me iba a traer lo que él quisiera porque era para lo que alcanzaba, ¿no? Yo nunca tuve como chiflerías, por así decirlo. O sea, te digo, siempre me llevaba algo, en Navidad siempre me llegaba, pero siempre crecí como sediento. Entonces, desde niño empecé yo a hacer negocios, me iba a los centrales de autobuses a vender dulces, siempre con ese espíritu emprendedor, ¿no? Siempre tuve ese espíritu emprendedor. Cuando estudié la carrera, estudié negocios y yo pensaba que me gustaban hacer negocios, pero después descubro, cuando hago este proceso de autoconocimiento espiritual, que realmente lo que yo buscaba era cubrir esa carencia que arrastraba desde mi infancia. Por las dinámicas, prácticas que hacen en estos grupos, empiezas a tomar una conciencia y dices, hay algo Claro. de espiritualidad. En estos grupos de lo que consiste lo principal, y no es desconocido para nadie, que lo que se hace se llaman grupos de cuarto y quinto paso porque se practica el cuarto y el quinto paso principalmente de Alcohólicos Anónimos, que consiste en hacer una escritura de tu vida desde que recuerdas desde la infancia. Claro que hay toda una metodología para hacer esa escritura. Escribes toda tu vida y luego te apadrinas con una persona que te ayuda a comprender mediante esa escritura quién eres tú y a ser consciente, ¿no? Y empiezas a ver en esa escritura pues una radiografía de tu vida donde empiezas a entender quién verdaderamente soy, por qué estoy aquí, qué estoy haciendo aquí, y cómo, por ejemplo, yo no conozco a mi padre biológico. Yo siempre crecí sintiéndome orgulloso de mi madre y sintiendo que nunca me había hecho falta. Y quizás mi mamá nos sacó adelante y a lo mejor ciertamente no me hizo falta para cosas prácticas, pero emocionales sí. Crecí carente de la figura paterna y crecí sediento del amor, tanto de padre como de madre, porque mi mamá es una persona un poco que también creció carente de amor, entonces no supo dar ese tipo de amor como el que a lo mejor uno quisiera. Entonces cuando alguien llega y me da una caricia, pues sentí bonito y dije, ay, de aquí soy, me caso, ¿no? Pensando que estaba enamorado, cuando quizás ni siquiera lo estaba. ¿Por qué? Porque crecí carente de amor, tanto de la madre como del padre. Entonces también soy un hombre, crecí siendo un hombre que no tengo ese lado o no tenía ese lado masculino, ¿no? Porque nadie me lo mostró. Yo nada más conocía la parte femenina. Entonces yo crecí siendo un hombre femenino, porque hay hombres femeninos y hombres masculinos. También hay mujeres masculinas y mujeres femeninas. Y bueno, mi historia me hizo ser un hombre femenino, ¿no? Los hombres femeninos somos muy amorosos, detallistas, hogareños. El hombre masculino pues es más el hombre de la casa, el más macho, el más alfa, el más protector, ¿no? No sé si me explico, pero pues yo crecí con una madre nada más. Yo nunca conocí cómo era crecer con un padre. Bueno, cuando tenía 10 años mi madre se junta con una persona que es mi padrastro. Yo siempre le dije papá, lo reconocí como mi papá, Miguel Reina. Hace 2 años ya trascendió de este plano. Pero bueno, yo ya mi carácter a los 10 años ya estaba formado, ¿no? Ya estaba formado. Entonces, es como voy creciendo y entiendo entonces que los negocios los buscaba más por llenar mis necesidades económicas que por llenar las necesidades o los anhelos de mi alma, ¿no? Toda esta reflexión a raíz de escribir toda tu historia. De ahí es donde la empiezo a ser consciente. De ahí es donde empiezo a descubrir las cosas que la religión viene y todo esto, ¿no? Entre uno de los trabajos espirituales que se hacen en la experiencia espiritual está como la limpieza energética. Si traes tatuajes, se hace como que te los borran. Yo le preguntaba una vez a un padrino, ¿por qué borrar los tatuajes, no? Si a lo mejor tú lo ves como una decoración. Me decía, bueno, en la Biblia dice que tu cuerpo es templo de Dios. Y esa explicación para mí me abrió muchísimo mi panorama, porque entendí que ciertamente no debemos de maltratar físicamente nuestro cuerpo porque es templo de Dios, pero no debemos de maltratarlo tampoco mentalmente, emocionalmente, socialmente. ¿Qué escuchas? ¿Qué lees? Estás alimentando en todos los sentidos a tu templo. O sea, a lo mejor no te haces un tatuaje, pero estás viendo algo que tu mente se está tatuando en tu mente. Exacto. Y aparte entendí entonces que mi búsqueda de Dios en un templo no era necesaria, porque si mi cuerpo es templo de Dios, ahí fue cuando empiezo a entender y a hacerme consciente de que Dios está en mí, no allá, porque siempre nos hacen ver en las religiones al Dios del cielo, ¿no? Y claro que tú conocías bien, porque estuviste en el preseminario, estuviste estudiando, claro. Estuviste haciendo, claro que entendías bien
Claro, ¿no? O sea, había vivido esa vida religiosa de hacer oraciones hacia afuera. O sea, no es que te digamos, te faltaba conocer a Dios o te faltaba conocer la iglesia, no, sino la No, no, conociste y ya estabas evolucionando a otra, sí, a otro pensamiento. Y me empiezo a ser consciente, ¿no? Entonces que la búsqueda era hacia adentro, que Dios estaba adentro. Entonces si cierro mis ojos y platico conmigo, entonces empiezo a escuchar. Esa voz que yo escuchaba, entonces sí es, ¿no? Sí es Dios que está dentro de mí. Entonces, si Dios está en mí, quiere decir que también está en ti. Y que está en todos. Entonces, ¿quién es Dios? Para mí actualmente, Dios es todos. Para mí Dios eres tú en este momento. Dios se está manifestando en mi vida en este momento por medio de ti. Porque hasta en la misma Biblia dice, ¿no? Donde haya dos o más, ahí estaré yo. Pues aquí estamos dos o más. Entonces aquí está Dios. Dios está manifestándose en mi vida en este momento por medio tuyo, que me estás permitiendo conocerme a mí mismo. O sea, me estás mostrando, mientras yo te hablo, me estás mostrando quién soy, ¿no? El que haya una persona entrevistándome en este momento, a mí, me muestra en qué nivel de conciencia me encuentro. En que alguien se interese por conocerme, me muestra. Es un espejo mío. Las cosas que están en mi vida, en todos los sentidos, me muestra quién soy yo. Todo lo que está en mi vida es algo que está en mi frecuencia. Algo que no está en mi vida es porque sale de mi frecuencia. Hay ciertas amistades que a lo mejor ya no frecuento porque ya no tienen los gustos que yo tengo. Yo cambié de gustos. Ya no estamos en la misma frecuencia. No significa que yo soy más o que ellos son menos o que yo soy menos. Simplemente cambiamos de frecuencia. ¿No? Como cuando la radio quieres escuchar música clásica en donde ponen ranchera, pues no se puede, no son frecuencias diferentes. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y continuamos en la segunda parte de la entrevista en el siguiente video? Con mucho gusto.